nombre es Daniel García, soy director de proyectos de inteligencia artificial para la empresa AI Factor y quiero dar una breve introducción. No sé cuántos de ustedes estuvieron ayer aquí presentes, pero los temas que vimos pues involucran mucho audiovisuales, gemelos digitales, incluso se tocó física cuántica, algunos algoritmos bayesianos para la industria de la investigación, en fin, una serie de casos muy interesantes. Sin embargo, es importante que sepamos que también hay una rama de la IA y que Pictor nos ha ayudado a traerla a la atención de todos, que es cómo podemos aplicar la inteligencia artificial a la industria de la manufactura. En este caso hablemos de Tijuana, que es de los gremios más importantes de ese rubro. Y quiero hablarles de 3 casos que nosotros hemos podido aplicar en la industria y que tengan una noción más clara de cómo poder llevar a cabo la inteligencia artificial fuera del sector de gemelos, de chatbots y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, demos inicio. La inteligencia artificial nos ayuda y nos facilita el tema de producir, mantener y aprender. En el caso de la industria, es una serie de procesos, igual si lo vemos de manera administrativa, hay una serie de procesos. La industria manufacturera está llena de procesos administrativos, también tiene almacenamiento, tiene procesos, tiene marketing, tiene un sinfín de potenciales aplicaciones para automatizaciones o mejoras. Y es lo que venimos a enseñarles hoy, que la inteligencia artificial puede aplicar soluciones directamente en las líneas de producción. Vamos a hablar de un caso que nos tocó ayudar a solucionar, y este caso es en la industria médica. En Tijuana hay mucha manufactura de industria médica. A mí me tocó trabajar en Medtronic hace muchos años y en otra serie de empresas, pero es muy interesante porque la industria médica brinda muchos desafíos por estar en cuarto limpio, por tener estándares muy rigurosos de calidad. Al final estos productos tienen interacción con el ser humano, lo cual genera un aspecto crítico de que cualquier elemento, mejora, proceso que se toque en dicho mercado tiene que ser muy riguroso. Este es un caso que va a enseñarles un poco y de manera muy breve cómo aplicamos un sistema de visión artificial. Nosotros tenemos visión natural, una cámara genera un tipo de visión artificial, pero la información que dichas cámaras o sensores generan, el cómo se procesa mediante modelos y la inteligencia artificial permitió la factibilidad de este caso. Nos tocó trabajar con las plumas de epinefrina, las famosas EpiPens. Y estas plumas eran manufacturadas en esta planta y la inspección visual del operador constaba en poner la pieza sobre un microscopio y podemos ver que tiene una serie de mecanismos muy complejos, pero cerca de la punta está un resorte que de cierta manera tiene que estar alineado con la aguja y con los perímetros de plástico que podemos observar ahí, ¿no? ¿Qué pasaba con esta planta? Que estaban captando el 80% de los defectos, digamos que 20% de los defectos se escapaban de la inspección. Se estaban inspeccionando el 15% de las piezas. Sabemos que existe lo que se llama muestreo en la industria. Digamos que para cada tipo de producto existe una cantidad calculada de muestreo. En este caso eran 15 de cada 100 piezas. ¿Y qué pudimos hacer? De lo que ya tomaban los inspectores en el microscopio,
empezamos a captar imágenes y captamos más de 100 imágenes de lo que una EpiPen, digamos, aprobada con parámetros de calidad aceptados se veía. Entonces, 100 piezas que de por sí brindan distintas variaciones. El resorte puede estar aquí, luego acá, y la distancia entre el resorte y el plástico puede ser así y luego así, pero todas esas 100 piezas eran aceptables. Lo que nosotros le decimos al modelo es que aprenda a identificar cuando una pieza no se parece a lo que aprendió de las 100 piezas aceptables. Y esto no aplica únicamente para EpiPens, aplica para cualquier cosa que nosotros podamos alimentarle de una imagen, entrenar lo que es correcto o al revés, lo que es incorrecto y lo demás lo acepta. Y entonces logramos entrenar este modelo que nos llevó a lo siguiente. Del 80% de detección de los defectos, esto se fue al 92%. Tomemos en cuenta que estamos analizando, o el alcance del proyecto era analizar la punta, pero también los defectos de las EpiPens pues consisten en otros elementos que ya tenían, además del resorte, ¿no? Del 15% de inspección de piezas logramos tener un 100%, lo cual permite un mucho mayor control de las piezas que se liberan al mercado. Y a veces nos enfocamos mucho en el proceso, pero ¿qué pasa ya que sale el producto a la venta? Pues está el cliente, ¿no? Y una queja del cliente a veces pega más que una pieza defectuosa en la línea de producción. Dentro de la manufactura in-house, pues es mejor, ¿no? Que ocurra todo. Y ya cuando sale, ahí sí, pues la opinión del cliente tiene mucho peso. Un segundito. Entonces, bueno, este es un ejemplo de lo que viene siendo un sistema de visión aplicado a la industria médica. El caso número 2, nos tocó trabajar para una empresa de petróleo y gas. Las petroleras, como todos sabemos, entre más petróleo saquen y más barriles vendan, mejor. Dentro de su proceso existían o existen una serie de compresores. Estos compresores tienen la finalidad de inyectar gas comprimido a las líneas de extracción y permiten meterle presión para que permitan sacar más petróleo. En resumidas palabras, ¿qué pasaba con estos compresores? Tenían fallas no predichas, tenían fallas muy inesperadas y todo el downtime de estos compresores tenía un costo muy importante en la industria de esta empresa, ¿no? Ustedes pueden ver un gráfico que cuando el compresor está en las líneas verdes o en el azul, por ejemplo, esto quiere decir que el compresor ya tenía un downtime. El azul es el caso real, por así decirlo. Y el verde nos permitió desde 40 minutos hasta 120 minutos de anticipación poder detectar y predecir que el compresor iba a fallar. ¿Cómo hicimos esto? El compresor tiene una serie de comportamientos, tiene vibraciones, tiene temperaturas. A lo mejor no las genera como tal esas variables para extraerlas a una computadora, pero sí podemos ponerle sensores que extraen y miden la vibración, que miden la temperatura, que miden el ruido, incluso la posición. Y esto nos permitió predecir con antelación y avisarle al equipo de mantenimiento, oye, ¿sabes qué? Ese compresor está por fallar. Y esto nos llevó a 60% de predicción de paros anticipados. De ese 60%, el 90% se pudo atender bien, pero esto reflejó un incremento de producción de 50 barriles en promedio de petróleos al día.
Si sacamos un poco de números, hace rato tocábamos el tema de retorno de inversión, pues cada petróleo rondará unos 60, 65 dólares hoy en día. Si son 50 diarios, digamos que en promedio tenemos 1,500 al mes. En fin, esto se traduce en cerca de $1,000,000 al año y nuestro proyecto se volvió muy atractivo, incluso después de haberlo pagado por la dimensionalidad de este incremento de producción. Entonces es interesante, ¿no? Ya vimos cómo se puede mejorar la inspección de un producto en la industria médica, cómo se puede predecir el fallo de un compresor. Esto permite que nosotros imaginemos qué más se puede predecir con sensores que a lo mejor los robots ya generan, o si no la generan, podemos sacar la información, podemos implementarle sensores que nos den esa información. Entonces, en lugar de un mantenimiento correctivo o un mantenimiento, digamos, preventivo, porque la máquina aún no falla, pero lo voy a prevenir, ahora es un paso más atrás, es predictivo. Voy a predecir cuándo va a fallar, cuándo debería de estar funcionando. Y un caso adicional, hicimos un asistente de inteligencia artificial para también la industria médica, y aquí era un desafío muy curioso porque el conocimiento dentro de esta planta estaba muy disperso, dependía mucho de la experiencia técnica del operador, de un sinfín de variables que no permitía una estandarización del acercamiento al problema que estaba presentándose. Entonces, nosotros entrenamos un modelo en base a todos los manuales técnicos, los procedimientos de inspección, los manuales de proceso, y los operadores tenían en su línea de producción una tablet, la cual podían utilizar para preguntarle cualquier cosa referente a su línea de producción o a cualquier cosa de la empresa dentro del alcance de este proyecto. Entonces, esto permitió reducir en un 30% los tiempos de diagnóstico. Cuando se les presentaba algún problema en línea, ellos podían preguntar, tengo este límite de especificación o mi pieza midió tal, ¿qué debería yo de hacer? Y les daba una respuesta sugerida, la cual permitió reducir el tiempo de diagnóstico. Muchas veces un operador bien entrenado pues diagnosticaba muy rápidamente y a veces muy bien y a veces no tan bien. El operador con menos experiencia naturalmente conlleva más prueba y error hasta que empieza a desarrollar esa experiencia. Y no nada más eso, sino que permite tener un asistente 24/7 para la línea de producción. Realmente quisiera enfocar esta presentación en hacer énfasis en que esto fue muy breve, de 3 casos de uso aplicado, pero la industria, y aquí en Tijuana estamos llenos de oportunidades de cómo implementar la inteligencia artificial en procesos, en sistemas de visión. Tenemos modelos de bots entrenados para directamente estar en el piso de producción. Tenemos sensores, cámaras, modelos predictivos. Cada industria, cada maquila tiene su propio proceso y su propio reto, y cada uno conlleva un acercamiento muy personal y muy personalizado para poder determinar qué necesita. Y en la presentación pasada me gustó mucho, que es empezar de menos a más. Esto sigue siendo un tema cultural y me da mucho gusto que podamos estar platicando de esto aplicado a la industria. Espero que aquí haya despertado algunas preguntas, inquietudes o ideas
de dónde poder aplicar y cómo llevar esto a cabo dentro de sus negocios. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Con todo gusto podemos atender la sesión de Q&A. Porque sin preguntas, entonces supongo que todo quedó muy claro y muchas gracias.